Bueno, están juntos los libertarios. ¿Cómo andan? Buenas noches. Mirá quedó. Bueno, por fin los tenemos juntos. Está Milei con su socio Diego Giacomini. Sí, ¿qué tal? Giacomini. ¿Quién faltaría para completar el trío o no? Revivirlo a Rothbard, pero eso lo hacemos nosotros mismos. Listo, bueno. Hay mucha arenga en Twitter que tiene un club de fans. Hay un look. Están las militars, ¿viste esto? ¿Las qué? ¿Viste esto? ¿Qué es? Lo hacen mis fans. Lo hacen mis fans. Eso es culpa mía igual. Y en parte sí. Vos Sí, creas sí. monstruos. No, monstruos, pero digamos, uno invita a mucha gente acá. Yo no invito a nadie, igual la producción invita, Yo llego al programa, me dan esta listita y salgo a hacer el programa. Yo como ustedes, chicos. O sea que recién por dentro estabas a los insultos puros. No me Me lavo las tocaron manos. los dos libertarios Soy el conductor del programa, pero estas genialidades salen de la cabeza de alguien. Este dueto. ¿El PIN qué dice? ¿Qué dice el PIN? Es de Estudiantes por la Libertad. Ah, pensé Estudiantes de La Plata. No, Estudiantes por la Libertad. Es un conjunto de estudiantes de Entre Midland y Estudiantes, una mezcla. Por favor. que se dedican a difundir las ideas de la libertad. Hay que estudiar. Ok. Bueno, gracias por estar con nosotros, Gracias a vos. Vamos a compartir de muchos temas hoy. Bueno, fuerte debate por el policía procesado y embargado. Y vamos a hablar de los jueces también. Vamos a hablar del delito, vamos a hablar de la justicia. Un guiño del presidente Macri hacia la policía también, contra parte de la justicia. Todo se debate en este programa. Informe de un tema que me parece que nos incluye a todos los argentinos. Acerca de la Argentina que tenemos y la Argentina que deseamos tener algún día. Mirá. Procesado y embargado. Un policía en el ojo de la tormenta. Polémica postura de la justicia contra el oficial Chocobar, quien mató a un delincuente para defender a un turista estadounidense que acababa de ser apuñalado. El gobierno tomó cartas en el asunto rápidamente y salió a respaldar al policía. Macri lo recibió en La Rosada. Muy agradecido a la atención que tuvo el presidente conmigo, estuvo escuchando mis palabras, sabe que actué como todo policía tendría que actuar. Tanto nosotros como la provincia de Buenos Aires vamos a ayudarlo en la defensa legal. Consideramos que el juez va a entender nuestro razonamiento. Yo actué como un policía, que en todo momento las cosas sean como tienen que ser, como a mí me enseñaron. Tuit de Cristian Ritondo. Nos sorprende, defendió a un turista poniendo en riesgo su vida, cumpliendo con un compromiso de servir y proteger y terminó embargado. Tendrá nuestro apoyo para que triunfe la justicia. Me suena que estamos en el reino del revés y la participación del policía, ¿no?, actuando para salvar la vida de esa persona y de otras que estaban alrededor, termine en que el policía está procesado, a mí me parece un despropósito. Horacio Zárate, buenas noches. Lo escucho, por favor. Sí, bueno, esto me parece que es un caso típico, lamentablemente, de gatillo fácil. En primer lugar, como abolicionista me solidarizo, por supuesto, con las víctimas. Me parece que lo primero que tenemos que hacer es pensar en las víctimas. Y por otro lado, me parece que lo que más me llama la atención del caso, lamentablemente, más allá del dolor que pueda sentir por la muerte de la persona, es la injerencia indudable del Poder Ejecutivo sobre el juez, que según los medios de comunicación hasta han llegado a hablar por teléfono con el juez para decirle que el Poder Ejecutivo está a disposición del Poder Judicial, lo cual sí me parece una injerencia directa, digamos, del Poder Ejecutivo y una presión inadmisible en un Estado de Derecho, lo cual demuestra que ese Estado de Derecho está en crisis. Es decir, esto diría yo que para mí está muy mal que el presidente reciba de la manera que lo hace a un policía, lo puede hacer, pero no orquestar toda una, digamos, una operación de prensa, digamos, ¿para qué? En realidad lo que se está haciendo es bajar un discurso de política de mano dura, reflejo de las políticas neoliberales, por supuesto, que son muy peligrosas en Latinoamérica. Por lo tanto, considero que esa injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial es inadmisible. Yo quiero hacer dos puntos. El primero tiene que ver con la definición de neoliberalismo, que es una burrada, porque liberalismo viene de libertad, entonces no hay nueva libertad o vieja libertad. O sea, liberalismo, ¿hay libertad o no hay libertad? Primer punto, y muy bien el punto que levanta Gaby, en el sentido de el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, con lo cual, digamos, esto, digamos, los tigres, esas cosas, solamente está avalada la respuesta ante la violencia. Como ser Primer humano. punto. Segundo punto, y me parece muy importante porque vos, Santiago, diste en el punto cuando arrancaste. Dice, vos dijiste, acá en Cuba, digamos, en Estados Unidos, esto se resolvió. Sí, Acá digamos, no, acá sí, no. acá no. No, Es el único lugar del mundo. No, o sea, acá sí. dije acá. Sí.
Y ese es un punto muy interesante. Te voy a contar el caso de Nueva York, que fue emblemático para todo el mundo. Gary Becker, premio Nobel de Economía de 1992, cuando vivía en Nueva York, en los 60s, se empezaron a aplicar estas teorías abolicionistas. Entonces, ¿qué es lo que hizo Gary Becker? Dijo, mirá, acá hay una cuestión de costos-beneficios. Si vos le bajás el costo a los delincuentes por delinquir, va a haber más delincuencia. El resultado que fue que la ciudad de Nueva York se volvió literalmente un infierno. Literalmente. Cuando vino Rudolph Giuliani, aplicó, bajo el nombre del principio de las ventanas rotas, lo que fue la teoría de Gary Becker. Hoy Nueva York es un Edén, ¿sí? Es el paraíso. Con lo cual, es decir, al margen de la teoría que pueda adherir uno o la otra, ¿sabes qué? Los datos hablan por sí solos. El abolicionismo lo que genera es más delincuencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ponen del lado de los delincuentes, le bajan tanto el costo que le hacen tan rentable, ¿sí?, la actividad delictiva, que es una orgía de sangre. Entonces, digamos, o sea, es muy interesante cuando aparecen estas situaciones, ver a señores como el que está acá, digamos que es un prodelincuente y es un generador de sangre en la sociedad y además miente respecto al liberalismo. Sí, de ninguna manera voy a admitir, digamos, y lo tomo como algo personal, semejantes críticas destructivas. Me parece que, digamos, por un lado no lo tengo que tomar. No, estoy hablando, ¿eh? No te estás a favor de los asesinos. No te interrumpí. Estás a favor de los asesinos. No te interrumpí. No estoy a favor de los asesinos. No, claro. El abolicionismo, si me dejas hablar o veo que no, bueno, tomá la palabra otra vez. Adelante, por favor. El abolicionismo de ninguna manera defiende al delincuente como lo considera el señor que defiende una idea, digamos, que se denomina neoliberalismo, liberalismo, que justamente es el sistema penal el que genera inseguridad. No es el abolicionismo el que genera inseguridad. De hecho, el abolicionismo no está vigente, es una posición minoritaria en la doctrina. De modo que el que genera inseguridad es el mismo sistema penal que es el que genera reproducción de la violencia criminal. De hecho, en Argentina hay más o menos 80.000 presos y más del 60% no tiene condena. Y las víctimas de esos 80.000 personas que están... el Estado no las atiende. Justamente lo que propone el abolicionismo es hacer un equilibrio como para lograr un sistema de reparación para las víctimas y, en definitiva, digamos, yo especialmente defiendo políticas alternativas, defiendo prácticas restaurativas, que son otras formas de resolver el conflicto que no es con la prisión. De ninguna manera nosotros queremos sangre, eso lo niego categóricamente, eso es un error, es una falacia, y el abolicionismo evidentemente no conoce las teorías y no es el momento adecuado como para, al menos por la cantidad de tiempo que tenemos, en hacer un desarrollo. Pero desde ya me parece que el abolicionismo se puede llegar a decir que es la extinción de la cultura represiva. Justamente esa cultura represiva es la que, digamos, está asomándose en Argentina. De hecho, hay un asesinato por ejemplo, en Neuquén, matan a una persona, a Nahuel, por la espalda, y todavía se sigue discutiendo si es eso, incluso doctor, exceso de fue en el legítima marco, defensa. pero perdón, Por lo tanto, el resultado del abolicionismo. El abolicionismo de ninguna manera defiende conocemos los resultados del abolicionismo. abolicionismo. El abolicionismo, en definitiva, de ninguna manera defiende a los delincuentes. Lo que propone el abolicionismo son políticas sociales, políticas alternativas que van en contra, por supuesto, de las políticas y los discursos de la mano dura, que son generados, por supuesto, por las políticas neoliberales, especialmente en América Latina, en que inclusive la doctrina... ¿Cómo va a mezclar el tema de Rafael Nahuel con el caso de Chocobar? No lo mezclo. Lo está mezclando, está diciendo que es gatillo fácil. ¿Lo dijo o no lo dijo? Lo que dijo es que lo de fácil, Chocobar es gatillo fácil. Para lo mí mismo que Rafael fácil. Nahuel. Cuando Rafael Nahuel muere en un procedimiento, o sea, estamos hablando de cosas distintas. Por supuesto, porque acá ese estaba un policía actuando porque habían apuñalado a un turista. Totalmente distintas. No es el turista para el abolicionismo. Son casos puntuales. Me parece que tenemos que ir a la categoría de No se entiende muy bien. ¿Qué sabemos hasta acá? Que se cometió un delito, que en realidad dos, ¿no? El intento de robo y el apuñalamiento hacia el turista. Y se está investigando si hubo un exceso en el uso de la fuerza por parte del policía. ¿Por qué se investiga? Por dos motivos, básicamente. Primero, porque el tiro entra por la espalda. Y en segundo lugar, porque el delincuente tenía arma blanca y no tenía arma de fuego. Entonces se está investigando. ¿En qué contexto se investiga? El señor está en libertad, está procesado. Tengo entendido que el embargo tiene consecuencias como consecuencia de ese procesamiento.
Y la pregunta que muchos de nosotros nos hacemos es si es justo y legítimo que el presidente de la Nación, antes que la justicia se pida, lo reciba al policía, porque eso claramente es una intromisión. Entonces, el debate es esto. ¿Por qué creo yo que lo hace? Por dos motivos. Primero, porque no hay política de seguridad en la Argentina. Brilla por su ausencia la política de seguridad. La inseguridad sigue siendo el primer tema a la hora de hacer las encuestas de opinión y preguntarle a la gente cuáles son los problemas que más lo acusan. Bueno, te ponen el tema de la seguridad. No se desplegó ningún tipo de explicación acerca de un plan estratégico de seguridad. Y en segundo lugar, me llama mucho la atención que el presidente haya tomado la decisión de generar este hecho político recibiendo al policía el día que se anuncian los aumentos a las tarifas. Pero Entonces, ¿qué sabía Macri? ¿Qué sabía Macri que iban a apuñalar a un tipo en la boca el 8 de diciembre? Fue el 8 de diciembre, pero lo recibe hoy. Iban a apuñalar a un tipo en la boca que un juez Pero en el día de hoy iba a decidir embargar, en realidad de ayer. No tenía que haberlo. No hay antecedente en democracia. No hay antecedente en democracia que un presidente de la Nación reciba a un oficial procesado por la justicia. Pero si lo tenía Vudú adentro de acá. Hay un antecedente en democracia. No hay antecedente en democracia. Lo tenía Vudú adentro. Para cerrar la idea. No tengo ninguna duda. Para cerrar la idea. No tengo ninguna duda que el delincuente cometió un ilícito. Y obviamente la policía tenía derecho a intervenir en ese ilícito. Nadie está diciendo si hizo bien o mal el policía en disparar. Nadie está diciendo si hizo bien. Déjame terminar. Déjame terminar. Nadie está discutiendo si el policía hizo bien o no en disparar. La pregunta es si no se excedió al matarlo. Entonces, no, a ver, porque el chico este tiene 2 tiros. Uno en la pierna y otro en el estómago. Entonces, nadie está discutiendo, por lo menos yo, si la policía tenía que intervenir o no. Tenía que intervenir. Nadie está discutiendo tampoco si el delincuente era delincuente o no era delincuente. Era delincuente, está claro. La pregunta es si acá hay 2 acontecimientos ilícitos. El robo y el intento de asesinato por un lado y el intento o el abuso en el uso de la fuerza por parte del policía. En este contexto, Macri no lo puede respetar. Vos haces algo peligroso y sugerís que Macri, todos los presidentes tienen intereses, obviamente, pero me parece que acá Macri tiene un claro destino con lo que hace hoy. Es marcar un antes y un después de lo que pasaba antes, que era todo lo contrario. El poder político se ponía del lado del victimario. Escuchamos un minuto porque vos ya hablaste. Por otro, o sea, creo que sí hay una intencionalidad muy clara. Lo que sí es muy peligroso en todo esto, y es lo que pasa en el mundo y también le pasa a Estados Unidos, que tiene, como vos decís, cosas muy resueltas, pero otras no, que es, por ejemplo, cuando matan a negros y no juzgan de una manera al policía. No nos vamos a meter, mira, con los problemas que tenemos nosotros no nos vamos a resolver los problemas. Por favor. Yo lo que quise decir es lo siguiente, que en ningún lugar del planeta, en muy pocos lugares del mundo, cuando la policía actúa, digamos, ¿cuántas veces se llama un policía? Pero siempre que hay un muerto, siempre que hay un muerto, la justicia actúa. Explícame. Y tiene que hacer así, porque lo tiene que explicar. ¿En qué lugar del mundo puede estar una persona cuchillando? En cualquier, no, eso no estoy de acuerdo con vos. Ahora, si la policía interviene, y hay un muerto. Santoro, lo mata en el acto, como que en una manifestación que van a destruir el Congreso, y te matan a palo. Nuevamente se reitera la falacia de considerar que el abolicionismo está en favor de los delincuentes, y eso es una falacia. Eso es desconocer las teorías y todo el bagaje, digamos así, y el subsuelo ideológico del abolicionismo, de la cultura represiva. Acá me parece que qué necesidad tiene un presidente de una nación de recibir un policía, hacer toda una operación de prensa. No, es dar un mensaje. Y dar un mensaje que es el siguiente, es decir, política de mano dura. Eso es peligroso, porque ¿qué necesidad tiene el Poder Ejecutivo de hablar por teléfono con el juez? Es decir, me parece que el abolicionismo también hace a la necesidad de criticar los sistemas penales, y esto, en definitiva, es la manifestación del poder punitivo. Nosotros lo que decimos es que el poder punitivo no tiene control. Por eso hay que abolirlo y reemplazarlo por otras formas. Entonces el policía tampoco, de ninguna manera es punible. Entonces el policía tampoco sería punible. Pero habría que hacer un ejército de tipos como vos y que se opongan, cuando salgan a la calle cuando hay un conflicto y vayan a hablar con los tipos que tienen una ametralladora. No, hay otras formas de resolver los conflictos. No, pareciera que no entendés la idea de la proporcionalidad. Frente a una delincuencia cada vez más agresiva, cada vez más armada, vos no podés ir, ¿con qué vas a ir? A mí, más allá del hecho de agua. A ver, a mí me parece que hay un punto interesante. Lo primero, la poca capacidad de learning que tiene el señor acá, que repite neoliberalismo, a pesar de explicarle que está mal eso. Pero al margen de eso, yo voy a ir a este punto. Suponete que a mí se me ocurre hacer una teoría de lo más linda, de lo más formidable, pero que implica, ¿sí?, que los elefantes son de color rosa y verde y flotan.
puede ser muy linda, sí puede tener un sustento muy divertido, lo que quieras, pero empíricamente es una estupidez. Concretamente, donde se aplicaron estas ideas de vuelta fue en Nueva York en los años 60. Terminó siendo un desastre, era la ciudad más peligrosa del mundo. Al señor, obviamente, no le va a gustar Gary Becker porque hace análisis de costo y beneficio y todas las cosas que él propone implica bajarle el costo a la delincuente, con lo cual, como están diciendo, digamos, varios acá, la gente responde a los incentivos, por ende hay más delincuencia. Y el caso argentino es emblemático, cómo explotó la cantidad de delincuencia a partir de que vino el rey de los abolicionistas y estuvo en la Corte Suprema, que es el señor Zaffaroni. Sí, pero digamos, al margen de todo eso, la evidencia empírica que te dice que esto es un desastre, que esto no funciona, ¿sí? Y la verdad que, ¿hubo algo que funcionó? Sí. El principio, las ventanas rotas de Giuliani en Nueva York. Digamos, hoy es la ciudad más segura del mundo. ¿Sabes qué? Mucha teoría, esto, el otro, la de él, la del otro, pero ¿sabes qué? ¿Qué dicen los datos? Los datos dicen que la gente responde a los incentivos. Y si vos le bajás el costo a los delincuentes y delinquir es un jolgorio, va a haber más delincuencia. Le guste o no, digamos, al señor abolicionista. ¿Qué hacemos con los jueces? Pasa con todo. Pasa con la corrupción también. Si le bajás el costo de la corrupción y están con la... No la prisión preventiva, porque todos tienen que estar libres hasta que esté la última sentencia, la de la Corte, si es posible de La Haya. Si le bajás el costo de la corrupción, todos afanan. Es así. Sí. Es un tema complejo. Hagamos un esfuerzo de no simplificarlo. Acá no es estás con el ladrón o estás con el policía. Estamos tratando de entender qué pasó. Entonces, recién Ceferino decía, la justicia no es Finlandia, la sociedad no es la finlandesa, y coincido. Ahora, la policía en la Argentina tampoco es la policía de Finlandia. Entonces, lo que se está investigando es si el policía se excedió en el uso de la fuerza. El problema es que el que tiene que resolver eso es la justicia, no el presidente de la Nación. Yo entiendo que Macri quiere mandar un mensaje, y eso no lo discuto. Yo encima creo que es un mensaje equivocado, pero eso no lo quiero discutir. Lo que me parece que está mal es la intromisión, porque distinto sería el caso que la justicia lo investiga a este policía, demuestra que es inocente, y ahí si Macri lo quiere condecorar, que lo condecore. El problema es que se está metiendo ahora y está obstruyendo la investigación de la justicia, porque ¿qué juez va a a seriamente a partir de este respaldo político? Pero perdón, el gobierno anterior también se metía. Cuando estaba Zaffaroni... Para decir se puede decir cualquier cosa, Leandro, pero chicos, ¿qué obstrucciona la justicia? Yo me acuerdo una imagen después de que Vázquez prendiera fuego a Wanda Tadei, estaba tocando el bombo con Matación Militante. ¿Se acuerdan? Sí, y la acababa de prender fuego. Digamos, el mensaje para la sociedad, digamos, digamos, ¿cuál es la discusión ahí? Pero digamos, son dos delitos, Santi. Este es el punto acá. Hay un delito que está comprobado, que es el del delincuente. Santi, pará, porque también... No me importa la política en pero esto. estás analizándolo mal, Santiago. Estás analizándolo mal, porque vos lo hablás como persona y la justicia no lo puede. No es que juntemos a la gente a ver qué piensa. No es así, no funciona así. Las instituciones no funcionan así. O sea, te entiendo la bronca, a mí me pasa lo mismo. Yo voy en subte, camino, me han querido chorear como todo el mundo. Soy papá, tengo miedo como cualquiera, o sea, no la paso bien. O sea, todos estamos asustados. Pero Leandro, yo tengo una pregunta. Cuando fue, hace muchos años atrás, Macri quiso traer para la pistola la taser. Le armaron un despelote porque hacían una especie de lucubración inmediata, juntaban con la picana una cosa que no tiene nada que ver con la picana, es una pistola. Ahora, si le hubiésemos dejado tener la taser, este chico no estaba muerto. Yo lo pensé mucho hoy. Bueno, entonces, ¿por qué no le dejan hacer las cosas? Entonces después, obviamente, entre la taser y el arma, ¿vos con qué preferís que te tiren? Yo prefiero que me tiren con la taser. Para cerrar la idea, la policía en la Argentina es también parte del problema. Y no para tirarme contra la policía, porque sin la policía no se puede resolver, pero con esta policía tampoco. Acá hay dos discusiones. Primero, las políticas a mediano y largo plazo, ¿cómo evitamos la delincuencia? ¿No? Digamos, y la violencia. La violencia. Eso incluye educación, salud, narcotráfico, un montón de discusiones. Pero digamos, una vez que tenemos el problema, ¿qué hacemos con esto como sociedad? ¿Cuál es el mensaje hoy que le estamos dando? Eso es lo que le preocupa a Macri. Sí, a ver, por favor, sí. El tema de los incentivos y de los castigos, los costos asociados con delinquir es clave. Los abolicionistas, yo creo que tienen un problema que queda en evidencia, viven de espaldas a los datos y a la realidad. Cuando, por ejemplo, dice, somos una minoría, yo hago un paralelo con el mundo de los economistas, que es el que conozco. Dicen, no, las universidades son todas liberales, son todos clásicos. Pero todos los que salen de las universidades se autoproclaman keynesianos. Todos los ministros de Economía se autoproclaman keynesianos. Bueno, acá tenemos una sociedad donde yo, mirando desde dentro de la sociedad, veo jueces en lo penal que tienen un sesgo que veo que es abolicionista. Y
la sociedad, en muchos casos, cuando se sienta a dialogar, está a favor de bajar los costos de delinquir. Está a favor de que los incentivos vayan en el sentido incorrecto. Entonces, el resultado social va a ser el contrario al buscado. Ese es un punto crucial. No, que la sociedad quiere que sea punible. La sociedad le reclama la justicia. ¿Sabes qué hizo este juez mismo, Velázquez? Además de embargar al policía por 400.000 pesos y imputarlo al otro delincuente, al cómplice, pues saben que eran dos. Uno de 15 y el de 18 que muere. Al de 15 finalmente lo apresan. ¿Y el juez qué hizo? ¿Lo liberó? O sea, a ver, eso es lo que el señor le daba un premio y le felicitaba, le ponían a buscar y todo. No, regaló un pasaje a Miami. Claro, por eso le daba un premio, él le daba un premio. Ponían a tu carta, todo. Sí, dale, vos felicitá a los chorros, dale que vos estás del lado de los chorros, está clarísimo. Te voy a admitir esa falta de respeto hacia mi persona. No, yo no te falto respeto, yo hablo de la evidencia empírica. Para mí, claro, los datos hablan por sí solos, te condenan los datos. Lo de Julián es una falacia, es una mentira del neoliberalismo. Claro, justo está a favor de los datos. A Giuliani lo avalan los datos, a vos te condenan. ¿Qué vas a decir de Giuliani? Obvio, vas a hablar peste. El señor tiene información falsa, lo de Julián es una falacia. No es exacto que se eliminó el problema de la delincuencia o la seguridad de la forma como lo dice el señor. No pisó nunca. Giuliani sostenía una bandera que se denominaba tolerancia cero, que tampoco era tolerancia cero porque también eso es una falacia, sino que estaba respaldado por una política de empleo, una política social importante, y no digo que todo eso resuelve todos los problemas, pero al menos se implementó en la época en la que habla de una política social importante, no una política criminal represiva. Por eso es que Giuliani, y por eso es que Giuliani la tenía fácil. Yo no digo que está mintiendo, me parece que él habló de capacidad hacia mí, yo hablo de capacidad hacia él, que le falta capacidad para tener datos concretos y no venir a dar datos falsos con tal de defender el neoliberalismo. Me parece que el señor, al defender el liberalismo a ultranza, lo que está defendiendo son políticas represivas, políticas de mano dura, y estamos asomándonos en América Latina y especialmente en Argentina a una cultura represiva incipiente mucho más peligrosa de lo que pensábamos. Es decir, el solo hecho de que veamos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, a operativos policiales como, por ejemplo, de cuidado del ciudadano, en donde paran a cualquier persona por portación de cara, me parece que lo que está sosteniendo el señor es una falacia. Eso de Giuliani es algo absolutamente inexacto. No, las estadísticas dicen absolutamente otra cosa, y me parece que lo que tenemos que también dejar aclarado acá es hablar de la necesidad de políticas sociales, es decir, hablar del conflicto de fondo, hablar de la necesidad de contención, hablar de, de que no es posible ver a un presidente hablando por teléfono, no él, sino sus intermediarios con un juez, para decirle que está a disposición, para decirle que tiene todas las personas que, digamos, están en infracción ante la ley, tienen un abogado particular o defensor oficial. ¿Qué necesidad tiene el Poder Ejecutivo de ofrecerle más abogados si ya los tiene? Es decir, digamos, la persona tiene la posibilidad de defenderse, lo hizo. Entonces me parece que lo que se hizo fue un montaje publicitario, por supuesto, típico del liberalismo, con tal de defender una política de mano dura y bajar un mensaje a los otros policías. Vos decís que el fascismo nunca hizo propaganda. Santiago, porque es muy interesante la mentira que dice. Un minuto, Milei, tranquilo, sí. Ahora, está bien, la política permea todo. ¿Usted cree que el gobierno anterior tenía una mejor política de seguridad que este? Yo no creo eso. A mí me parece pero si lo está diciendo. Que ahora empeoramos, dice lo que hablo si es del usted poder dice que punitivo. empeoramos, antes estábamos mejor. Yo lo que hablo es del poder punitivo, digamos la Pero antes estábamos mejor. La abstracción es muy interesante. No sé si estábamos mejor o peor. A mí lo que me parece es que acá en este momento se está sosteniendo una política. No, se está sosteniendo, no digo si estamos, no sé quién para decir si estamos mejor o peor. Es que aquí le voy a preguntar si usted habla. Me parece que se está bajando. Aparte él sabe de datos, no es que sabe de datos, él te lo tiene que contestar. Me parece que se está bajando, en vez de una política social, una política criminal de mano ¿estamos mejor o por estamos medio de un peor? discurso. ¿Estamos mejor o peor? Y bueno, está el liberalismo, o sea que estamos peor, por supuesto. Dame un dato. A ver, para que vean la mentira que está diciendo el señor, propongo a los televidentes que vayan y vean. Ahora no. No, ahora no, después del programa. Que vayan a ver una película que se llamaba Cobra, de Sylvester Stallone. Arranca la película con las estadísticas criminológicas de la ciudad de Nueva York con el resultado del abolicionismo.
y que se miren cuáles son los resultados de hoy de Nueva York después de la política de Giuliani. Los datos te condenan. Te condenan tenés datos como falsos, todo salame que tenés adhiere a datos esas falsos, ideas de ningún la salame, no te voy a izquierda. admitir de Dale. ninguna manera semejante... Bueno, Sí, dale. vos No estás me dando permita datos nada, falsos. los datos me lo Porque permiten. estás dando Sí, datos con respeto, falsos. con Sí, respeto. son muy falsos. A ver, sí, Son Santiago, muy fáciles. totalmente. Muy Totalmente falsos. Por favor, sí. A ver, yo creo que la sociedad tiene que tener en Diego, claro sí. una cosa que es la evidencia. Cuando yo sigo con el paralelismo entre el derecho, que conozco mucho menos, con la economía, que sí la conozco, a ver, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, si uno pregunta por la eminencia en derecho penal, es Zaffaroni. En la Facultad de Economía de la Universidad de Buenos Aires, si uno pregunta por la eminencia, es Olivera, que fue rector inclusive de la UBA, que es el padre de la inflación estructuralista. Vemos los resultados. Tenemos cada vez más delitos y somos uno de los pocos países del mundo que tienen inflación. O sea, la sociedad puede pensar lo que piensa, pero eleva a esas figuras como grandes catedráticos que le dan la espalda a la evolución de la ciencia en el mundo. Osvaldo, por favor. Sí. A ver, yo digamos lo que quisiera preguntar a los especialistas, porque me imagino que digamos hay un sistema de contrapesos, ¿no? Es decir, si el juez hace un disparate, ¿sí? Y suelta a personas, ¿sí? Que después vuelven a delinquir, no tiene ningún costo ese juez. Sí, el jury de enjuiciamiento que nunca lo Exacto. ganan. Pregunta, si el policía se equivoca y comete un exceso, no tiene una instancia... Bueno, entonces, digo, ¿por qué digamos, no nos preocupamos de que entonces, si vamos a estar adentro de este sistema, que funcionen las instituciones bajo esa lógica? Es decir, entonces, digamos, nadie tendría que estar poniéndose a... ¿Cómo? No se puede juzgar al delincuente, pero sí se lo puede juzgar el policía. No, bueno, entonces el policía lo juzgará a la instancia que corresponde. Entonces se juzgará al juez en la instancia que corresponde y al delincuente en la instancia que corresponde. Digo, me parece, digamos, que eso debería ser lo más ordenado. Yo les voy a decir una cosa. Yo no sé si existen programas como este en otros países. No, el programa seguramente que no. Pero el nivel Porque de... Italia, por ejemplo, que es sí. de mucha discusión, pero siempre están discutiendo sobre cosas positivas. Sí. Yo creo que esto es una muestra de locura más. No nos entienden cuando hablamos de inflación, no hay inflación en ningún lado. Y en esto tampoco, porque yo creo que lo de Chocobar, lo del policía es incomprensible para otro que no fuéramos nosotros, porque un tipo que cumple con su deber, habrá que investigar, yo creo que sí, pero a priori cumple con su deber y lo embargan y se tiene que mudar de la Boca porque ahí viven los parientes del delincuente muerto. Ese tipo es lo que nosotros llamamos, para mucha gente, queda como un boludo. Exacto. Pues no tendría que haber sacado el arma, ese es el mensaje. Y lo que hace Macri cuestiona, es cierto, la división de poderes. Ahora, yo creo que todo esto cuestiona la justicia. ¿Y quién va a arreglar a la justicia? ¿Qué le vamos a decir que la justicia se arregle solo? No pueden ni siquiera convencerse de pagar el impuesto a las ganancias. ¿Van a arreglar esto? No. El problema de la crisis de la justicia no se arregla desde la justicia, se arregla desde afuera. ¿Eso cuestiona la división de poderes? Sí. Pero es que los jueces están en otro país. ¿Cómo es que no pagan ganancias? Yo no entiendo eso. Mira, quiero hacer un punto porque a mí me pareció formidable, brillante lo que dijo Ceferino recién. En el fondo, sí, tanto con los temas de la seguridad como lo que pasa con la economía, que la manifestación de la enfermedad es la inflación, hay dos grupos. Hay un grupo que discute datos, que discute evidencia, ¿sí? Y que obra acorde a la evidencia empírica. Y hay un grupo de románticos que vive de espalda a los datos, que vive, digamos, o sea, en un mundo verdaderamente irreal, ¿sí? Con total falta de sustento empírico. ¿Y sabes lo que pasa? Son los dominantes. Son los que desde hace 30 y pico de años son los que están dominando la escena política. Y eso que se traduce, que la delincuencia vuela, que este país no para de estancarse, que estamos en el podio de inflación, es eso, es la discusión. Por eso siempre la discusión, Friedman a sus alumnos le decía, primero los datos. Primero los datos. Acá no discutimos el sexo de los ángeles. Los datos que dice en este tema, los abolicionistas hacen explotar la cantidad de delitos. Es lo que yo ejemplifiqué con lo de Olivera y lo de Zaffaroni.
Exacto. Sí, sí, Zárate. No, solo vuelvo al principio, digamos, en contra del señor liberal que defiende una posición... Gracias. Me siento honrado. Me parece que me muy digas bien. liberal. Me siento honrado que me digas abolicionista. Y no soy me asesino vengas como a vos, denostar, dale. de ninguna manera te voy a admitir semejante es un poco mucho, show acá. Obvio, está a favor de los asesinos. ¿Cómo no digo? Por favor, no te voy a meter ese show porque no tiene sentido. Hago de cuenta que ni me lo dijiste porque ya te conozco. Así Pero, que, digo, de alguna manera, lo a vos que te conozco lo que por tus defiende- resultados. Sí, Por favor. claro. Y yo también, justamente. Digo, todos los lugares que aplicó mi receta fueron un triunfo. No me voy a poner a discutir con el señor como él quiere, no voy a entrar en su juego. Simplemente quiero decir que es necesario destacar, como dijo acá el doctor, que en este caso también no debemos dejar de lado la intromisión evidente del Poder Ejecutivo hacia el Poder Judicial. Es más allá de la colaboración de la que habla Sabzai, de un poder con otro o de una interdependencia que podría existir. Acá hay una intromisión, una presión hacia el juez. ¿Por qué tiene que ofrecerle, digamos, abogados si ya el policía los tiene? Puede ser que tenga un abogado particular o un defensor oficial. Me parece que se orquestó todo un circo de prensa inadmisible. Y la cuestión es por qué. Macri evidentemente necesita mejorar su imagen. Eso lo dicen todos los diarios, por ejemplo, los digitalizados del País, El Mundo, que, presenta la noticia como que Macri hace y toma una serie de medidas como para mejorar su imagen, porque evidentemente, le respondo otra vez la pregunta, estamos peor que antes en el sentido de que el solo hecho de que se esté defendiendo una política neoliberal que no tiene de ninguna manera en cuenta la exclusión social, sino que hay cada vez más exclusión social, cada vez hay más desempleo, hay cada vez más insensibilidad y no hay una política social coherente. De manera que es vital considerar que tenemos que hablar de la cuestión de fondo, el conflicto originario de lo que sucedió. ¿Qué pasó con la persona que intentó asaltar al turista? ¿Qué habrá pasado en esa familia, en el contexto? No digo que lo social, las personas tienen la culpa. No estoy diciendo que no, pero aparte va en contra de su discurso absolutamente representación de la justicia. Es una mujer con una venda, ¿no? El señor está diciendo sacale la venda a la justicia. Eso es lo que está diciendo el señor. La justicia es una mujer con una venda. El señor dice sacale para que veamos a ver de dónde viene. Está claro. No se puede asimilar. Vamos de uno. Sí. Santiago, vos fuiste muy claro al principio. Argentina es un país que hace 50 años, 60 años que discute lo que ya no se discute en ningún lado del mundo. ¿Y por qué discutimos estas cosas? Porque hace 50 o 60 años que venimos haciendo lo mismo y hay que cambiar. Muy sencillo, si tenemos cada vez más delito es porque la justicia está lleno de jueces y abogados abolicionistas. Y si tenemos una economía que no crece, que no genera empleo y que vive en una trampa de alta inflación hace 50 años, es porque tenemos un ministro de Economía. No es por abolicionistas, es porque se paga para salir, hombre. De keynesianismo. No es abolicionismo. Para cambiar, tenemos que dejar de hacer lo que venimos haciendo hace 50 años, aplicando las mismas recetas, tanto en lo legal como en lo económico. No, pero estás confundiendo abolicionismo con garantismo. ¿Cuál es su opinión acerca de Zaffaroni? Bueno, que es un penalista prestigioso, que es, no es abolicionista, él reconoce que no es abolicionista. Eso es otra falacia que se promueve, así que me parece el neoliberalismo que promueve esa falacia. ¿Cómo? El neoliberalismo promueve esa falacia que vos decís. ¿Qué frase? Dijo Diego. Falacia, sí. Sí, por favor. El neoliberalismo promueve más bien políticas criminales de la derecha y de la mano dura y de la desocupación. Esa es la técnica. Vos no sabés nada de categorías políticas, me parece. Y seguramente, No, seguramente que usted tampoco. Estás mezclando cualquier cosa, realmente.